Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Quiero compartir con ustedes durante algún tiempo el Santo Evangelio según San Mateo. Hace algunos días empecé con los versículos del capítulo 1 que van del 1 al 17, pero hoy quiero que nos centremos en los versículos finales de este capítulo 1, que son los versículos 18 al 25. Y quiero compartir este mensaje que he titulado El matrimonio y la presencia del Señor Jesús. El evangelista Mateo nos cuenta que hay un hecho que ha ocurrido, y es que hay una joven virgen, y esa joven virgen dice la Biblia que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Sin embargo, el evangelista nos va a decir que esta mujer que está comprometida con José ha resultado en embarazo. El evangelista menciona este hecho como algo que no compromete a José en el sentido de haber dañado o burlado el compromiso teniendo relaciones sexuales prematrimoniales con su prometida. Mateo quiere ahondar y nos cuenta el hecho que es que ella está embarazada, pero también nos da la razón por la cual está embarazada y nos dice que ella está en embarazo por obra del Espíritu Santo. Así que ahí tenemos dos cosas, nos dice el hecho y nos dice la causa. Y cuando menciona al Espíritu Santo, está mencionando a ese mismo Espíritu que el Señor Jesús, más luego en su ministerio terrenal y más exactamente la noche antes de su crucifixión, prometió que vendría sobre todos aquellos que creyendo en Él, que depositando su fe en Él, necesitarían a otro ayudador o a otro consolador. Así que el Señor ofreció a sus seguidores que no les dejaría solos, y eso nos incluye a nosotros hoy. Piensen esto, los discípulos han estado cerca de 3 años con el Señor, Él les anuncia que va a morir y ellos reciben esto como una noticia bastante devastadora, pero Él les dice, les voy a enviar a otro consolador. Así que en este pasaje, cuando el Señor les promete otro consolador, Jesús va a usar una expresión en griego que significa, voy a enviarles a uno del mismo tipo. Lo que significa que el Espíritu Santo del Señor sobre los creyentes es el mismo Espíritu de Jesús, es decir, un ser divino. Lastimosamente veo que muchas veces en las iglesias se ha usado al Espíritu Santo para radicalizar posiciones de error, para ser objeto de burla de malos chistes, para ser tratado como si fuera una energía o un fluido especial. Sin embargo, la Biblia nos anuncia que el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios el Padre ha descendido en su Espíritu para que María quede en embarazo. Así que lo espiritual y divino ha descendido a la humanidad pecadora para que su santo Hijo sea formado en el vientre de una mujer. No hubo un encuentro sexual, no hubo una noche de lujuria o de pasión entre el Espíritu Santo y María. La Biblia dice que Dios ha descendido, que su Espíritu ha posado como si fuera una nube sobre María para que ella quede en embarazo. ¿Asombroso? Sí. Pero no es ficticio, no es un invento que atenta contra el uso de la razón. Y cuando leo estos versículos digo, tampoco atenta contra la fe de los que creemos en Jesús el Señor. Hace algún tiempo una dama me decía, bueno, si María se echó una canita al aire e incluso si Jesús se echó una canita al aire, a mí no me importa eso, yo seguiré creyendo en Él. Sin embargo, la Biblia dice que ni María tuvo relaciones sexuales con ningún hombre y por supuesto Jesús mucho menos tuvo relaciones sexuales en su ministerio terrenal.
Entonces, ¿por qué nos es difícil creer por los creyentes que el Espíritu Santo descendió sobre María? He visto a tantas personas hoy hablando con arrogancia acerca de cómo María era una pecadora, que se unen a esas palabras que muchos fariseos y dirigentes de la época del Señor Jesús usaban para tratar a Jesús y le decían: usted es hijo de fornicación. No es cierto. Los creyentes hemos recibido ese mismo espíritu. ¿Cuál mismo? El mismo espíritu que descendió sobre María para quedar en embarazo. ¿Y saben algo? El Espíritu Santo nos da a nosotros los creyentes un testimonio. Y ese testimonio es que eso que escribió Mateo cuando dijo que el Espíritu Santo descendió sobre ella es real. El Espíritu Santo siempre nos da testimonio. Y me preguntaba, ¿por qué los creyentes en Jesús hemos pasado muchas veces de largo estos detalles que tienen que ver con la concepción del Señor Jesús? Y no quiero que nos autocritiquemos, más bien llegue a una conclusión. La razón por la cual muchas veces pasamos de largo estos detalles es porque no es que no sea importante o interesante, sino que hemos aprendido que no necesitamos argumentos, porque el Espíritu Santo da testimonio de que así fue y nosotros lo creemos sin dudar. Y ese mismo Espíritu Santo que descendió sobre María es el Espíritu que nos da testimonio a nosotros los creyentes que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo confirma, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir y nos hace saber cuándo algo es verdad y cuándo algo no es verdad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 16, el apóstol Pablo escribió: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted observa, la primera palabra espíritu que aparece allí es un sustantivo, porque está hablando de una persona, por eso aparece en mayúscula. Observe que habla de el Espíritu para hacer entender que es el Espíritu Santo. Pero cuando habla de nuestro espíritu está en minúscula porque no es un sustantivo, sino que es una parte de nuestro ser. El apóstol Pablo escribió: somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Así que lo que el apóstol Pablo dice es: el Espíritu Santo, ese mismo que descendió sobre María, nos da testimonio a nosotros y nos dice: eres hijo de Dios. Así que en estos pasajes vuelve a ponernos en contraste la realidad y las acciones humanas frente al proceder de Dios en su obra. Me refiero a Mateo. Por ejemplo, como realidad de acciones humanas tenemos que José y María están comprometidos. Va a haber una boda. El otro hecho real es que María queda en embarazo y no es de José. El tercer hecho que nos demuestra la Biblia por medio de Mateo es que José ama a María y no quiere que muera y tampoco quiere exponerla a vergüenza pública. Ahorita vamos a ver un poquito esto. Pero además hay un hecho real y humano, y es que José decide divorciarse de ella en secreto. Pero también Mateo nos quiere mostrar que Dios está obrando y nos va a mostrar el proceder de Dios en su obra. Mateo nos demuestra que Dios preparó a José y a María para que en ellos se cumpliera la promesa a Abraham y a David. La Biblia dice que tanto María como José eran descendientes de Abraham y por supuesto, o más bien, eran descendientes de David y por supuesto eran descendientes de Abraham. Así que José y María no eran cualesquier persona, ellos eran descendientes de un rey. La Biblia nos va a mostrar tanto en Mateo como en Lucas la línea genealógica de los dos, y en los dos se nos muestra que ellos eran descendientes del rey David. Lo otro que hace Dios es que envió a un ángel para que le explicara a José lo sucedido. La Biblia menciona que una noche, mientras José meditaba en todo esto, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. También, y me pareció muy lindo esto, el ángel le revela a José que hay un solo hijo y que además es varón. En esa época no había ecografías de ninguna calidad, ni en 3D. Sin embargo, el ángel le dijo: el hijo, habla de uno solo, no van a ser mellizos, no van a ser trillizos, sino uno solo. Le dice que es varón y le dice además que tiene un nombre que es revelado. Así que el ángel le revela a José el nombre del Hijo de Dios y le dice que ese nombre es Jesús. Pero luego empieza a ocurrir algo en la humanidad de José.
José es tocado por Dios para obedecer en fe. José observa lo que está ocurriendo, observa lo que el ángel le dice y él no sale corriendo. Él dice, voy a obedecer a Dios. Así que José recibió a María por esposa. Y aunque esto parece humano, no, es el Espíritu de Dios quien ha traído confirmación sobre María o sobre José para que tome a María por esposa. El otro detalle es que José pospuso la vida conyugal con María, no teniendo relaciones sexuales con ella hasta después que ella dio a luz. Y por último, en este caso, José puso al niño el nombre que le fue revelado. Lo puso Jesús. Así que esto habla mucho de José. José no cambió los planes en el camino. José no dijo, bueno, muy bien, ya la recibí, el hijo no es mío, pero entonces le voy a poner el nombre que quiera. Él le puso el nombre que le fue indicado por el ángel. Hace algunos días estábamos viendo cómo comienza el Evangelio de Mateo en el primer capítulo y Mateo hizo un recorrido por casi 2166 años entre Abraham y el Señor Jesús. Y en esos versículos Dios por medio de este evangelista nos muestra que Mateo significa regalo de Dios. Entonces, cuando Mateo empieza a hablar, nos va a mostrar, Jesús me cambió el nombre a mí, él se llamaba Leví. Leví significa alguien que está atado, alguien que está amarrado, así como cuando alguien tiene una deuda bancaria. Sin embargo, Jesús le cambió el nombre y lo puso Mateo, que significa regalo de Dios. Y al final Mateo decide escribir esta carta o este evangelio para decirnos a todos, finalmente el regalo de Dios es Jesús el Señor. Así que en el capítulo 1, versículo 22, Mateo dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Así que esta mañana quiero hablar del matrimonio y para hablar del matrimonio me gustaría hablar primero de las dos personas de quienes se nos resalta en este texto. En primer lugar, ¿quién era José? Vamos a leer un momentico, otra vez el versículo 19 hasta el versículo 25. Dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Miren esto, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Así que vamos a mirar algunas características. La primera es que José era un descendiente del rey David. Él tenía una línea genealógica que lo hacía ser de una dinastía a la que Dios le había prometido tener el reino para siempre. Es por esa razón que el ángel al saludarlo usa esa expresión, José, hijo de David. Y es muy interesante porque esa forma de saludo, durante siglos los descendientes del rey David habían estado esperando ansiosamente como un anuncio de que el cielo mismo no les había olvidado. Durante siglos a los descendientes del rey David nadie los llamó hijo de David, pero han pasado muchos siglos y se aparece un ángel. Y ese hombre que usted y yo sabemos que era carpintero, recibe de parte de Dios por medio del ángel un título que prácticamente había desaparecido en la historia, José, hijo de David. Así que Dios reconoce a José como ese descendiente del cual él había prometido que su hijo tendría una familia. La segunda cosa es que la Biblia nos dice que José era un hombre. Y yo creí que esto era algo que no debíamos notar, pero me pareció absolutamente importante porque José era un hombre en todo el sentido de la palabra. José había desarrollado una masculinidad y una varonilidad ajustada y sometida a la voluntad de Dios.
Esto parece sonar un dato sin significancia, pero es absolutamente valioso. Dios no escogió a una pareja formada por hombre y hombre o mujer y mujer, sino que Dios escogió a una pareja formada por un hombre y una mujer. Y de José se nos dice, era un hombre. Pero tampoco Dios escogió a un hombre que fuera no varonil en sus comportamientos. Dios no escogió a un hombre que no fuera varonil en sus acciones, que no fuera varonil en sus planteamientos, que no fuera varonil en su forma de actuar. Saben, queridos hermanos, lastimosamente muchas veces creemos que un hombre no varonil es aquel que es afeminado o que hace parte de una comunidad como la LGBTI. Pero la verdad es que muchas veces nosotros los hombres, los que decimos ser hombres y que somos heterosexuales, tenemos comportamientos, actitudes, planteamientos y formas de actuar que muestran que no somos varoniles. Somos más bien mimados, tercos, rudos. Nos falta reconocer que dependemos absolutamente de Dios y normalmente queremos hacer solo nuestra voluntad. Somos poco colaboradores y tenemos en nuestra mente un chip que lastimosamente, humanamente se nos ha metido para hacernos creer que lavar un plato, lavar una prenda de vestir, cocinar son cosas de mujeres. Lo otro que nos dice la Biblia es que José era justo. Ser justo en este sentido significaba ser plenamente ajustado a Dios y a su ley. José entonces era un hombre que tenía su fe puesta en Dios sin ningún titubeo. José consideraba a Dios como el único, como el eterno y como el verdadero Dios. Pero no solo eso, José lo consideraba su único eterno y su único verdadero Dios. Así que cuando la Biblia nos dice que José era un hombre justo, significa José vivía la ley de Dios. Cuando él iba al templo o a la sinagoga para recibir la palabra, él la guardaba, él la atesoraba, él la ponía en práctica. José amaba la palabra de Dios. Pero además, esto de ser justo significa que José confiaba en las promesas de Dios. También podemos decir que no solo José amaba la palabra de Dios, sino que José amaba a Dios mismo. Hermanos, cuánta falta nos está haciendo en los hombres de hoy amar a Dios. Nos está haciendo falta porque nos estamos convirtiendo en dioses de nuestras familias. Nos queremos imponer como ídolos de nuestras esposas e inclusive como ejemplos de nuestros hijos. No les estamos guiando a ellos para que entiendan que hay un solo Dios verdadero. José amaba a Dios y él demostraba su amor en su forma de adorar, pero también en su forma de obedecer. Y como amaba a Dios, José amaba al prójimo. No hay coherencia entre alguien que diga que ama a Dios, pero detesta al prójimo. No hay coherencia entre alguien que dice que ama a Dios, pero detesta a otra persona porque piensa diferente a él. No hay coherencia cuando alguien dice que ama a Dios, pero desprecia a otro por su color de piel o por su condición socioeconómica. Tantas veces nos ha dicho nuestro pastor, cuando alguien cruza por esa puerta, en esta iglesia, ni el que tiene es más, ni el que no tiene es menos. Todos somos iguales y somos hermanos. Lo otro es que José memorizaba la palabra de Dios. Llevo muchos años invitando a cada miembro de la iglesia a decirle, por favor, lee diariamente, ordenadamente y fervientemente la palabra de Dios. Pero creo que ahorita deberíamos hacer otra campaña. Debemos empezar a memorizar la palabra del Señor. Jesús, cuando prometió su Espíritu, Él dijo, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que les he dicho. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo si no leemos su palabra y si no memorizamos lo que leemos? Si hiciéramos hoy un ejercicio en el que cada uno pasara a este lugar y se le pusiera como reto decir o recitar 10 textos bíblicos de memoria, sé que la mayoría no lo lograrían. ¿Cómo queremos confiar en el Señor si ni siquiera recordamos lo que ha dicho? También José era justo porque no tomaba decisiones sin evaluar si estaban sujetas a la palabra de Dios. Contrario a lo que muchos hombres hacen hoy, que no consultan a Dios, sino que toman decisiones a la ligera, hacen proyecciones a la ligera, se hacen proyectos sin pensar cuáles serán las consecuencias. José no era así. Cada que José iba a tomar una decisión se preguntaba, ¿está esto acorde a la palabra de Dios?
Y si José veía que no estaba acorde a la palabra de Dios, simplemente no tomaba esa decisión. ¿Recuerda usted que él estaba meditando cómo divorciarse de ella en secreto? ¿Por qué lo estaba haciendo así? Porque José sabía que si él acusaba a María y decía, esta muchacha está comprometida conmigo en matrimonio, yo no me he acostado con ella, pero ella está en embarazo, entonces ella tenía que morir. La otra cosa por la cual era un hombre justo es porque José se humillaba ante Dios. Queridos hermanos, piensen en esto. ¿Cuántas veces al día se arrodilla usted delante de Dios en humillación? ¿Sabe que la Biblia menciona que había, por ejemplo, un hombre llamado Daniel y dice que él se arrodillaba 3 veces al día ante el Señor? Usted dirá, pastor, pero ¿cómo me arrodillo en mi trabajo? Mire, para el que quiere humillarse ante Dios no hay excusa. Mi esposa y yo hemos decidido en obediencia al Señor, en amor, pero sobre todo como muestra de humillación a esta carne nuestra, arrodillarnos todos los días, 3 veces al día ante el Señor, solo para adorar. En esas oraciones no pedimos, en esas oraciones solo adoramos y nos humillamos ante el Señor. El salmista incluso en el Salmo 119 dice, 7 veces me humillo, me arrodillo delante de ti. Lo otro es que José no difamaba a su esposa. José no era un hombre que andaba regando los comentarios acerca de su esposa o las cosas que a él le disgustaran. De hecho, la Biblia dice que al considerar divorciarse en secreto de María, José lo que estaba haciendo era querer cargar sobre sí la mala fama de ser un hombre que abdica en su paternidad con el fin de no darle explicaciones a la gente de cómo apareció María en embarazo. José sabía que el hijo que ella llevaba en su vientre no era de él, y aunque seguramente recibió una explicación de María, el hecho no era tan claro en ese momento. Ahora bien, José se da cuenta que si él explica públicamente que no es el padre del hijo que ella ahora espera, sin duda iba a gozar de la simpatía de la gente. Así que la gente iba a empezar a decir, ay, qué pesar de José, cómo es de justo, cómo es de bueno, y vea cómo resultó María. ¿Quién iba a pensar? José empieza a meditar en eso y dice, no la voy a exponer a vergüenza. Así que él dice, ni la expongo a vergüenza, ni tampoco a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios en su ley había dicho en Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24 lo siguiente. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Y dice, así extirparás el mal que haya en medio de ti. José dijo, si yo cuento que ella está en embarazo y digo que no es mío, a ella la van a matar. También podríamos decir de José que tenía una alta percepción espiritual. La Biblia nos muestra que José escuchó la voz del ángel e inmediatamente desechó sus propios planes y prefirió ejecutar los planes de Dios porque los consideraba mucho mejores. ¿Saben algo, hermanos y amigos? Cuando José se dio cuenta que ella estaba en embarazo, él no acudió a las bebidas alcohólicas. Él no se fue para la cantina o para el bar. Él no acudió a las drogas. Tampoco acudió a la puerta del prostíbulo para desahogar sus penas. Él no encendió un computador para ver pornografía y refugiarse allí. Él estuvo más bien pensando en cómo hacer dar un paso al costado de la manera menos ofensiva, y esa serenidad de él permitía aquietar su alma. Cuando decimos que él tenía una alta percepción espiritual, porque cuando el ángel le habló, él escuchó. Eso nos parece muy fácil, pero seamos sinceros, no es fácil tener percepción espiritual. ¿Cuántas veces usted ha perdido el sueño en la noche y usted, en vez de entender que Dios le está llamando, usted empieza a pelear con la almohada, a pelear con la cobija, a dar vueltas de un lado para otro? Cuando se le calienta la almohada, entonces la voltea. Y si está casado, su pareja empieza a decirle, pero ya, dormite pues. Así que muchas veces te tienes que ir a otro lugar y no nos damos cuenta que es un llamado de Dios para algo. José no era así. José, cuando escuchó la voz del ángel, supo que esto venía de parte de Dios, y además el ángel le dijo, oye,
sé lo que estás pensando. Estás pensando abandonar a tu esposa. No lo hagas, recíbela por esposa. Y el ángel le da a entender lo que tiene que hacer y lo que debía ocurrir. También la Biblia nos dice que José fue tenido por digno de saber el nombre que es sobre todo nombre. Durante siglos Dios había ocultado su nombre. Sin embargo, en este instante de coyuntura eterna, el ángel le declara a José que Jesús es el nombre del Dios humanado, al que se le ha concedido cuidar como hijo. Todos los santos hombres del pasado desearon saber este nombre. Usted recuerda a Moisés diciéndole al Señor: Señor, dime cuál es tu nombre. Abraham fue llamado amigo de Dios y Abraham mismo no supo nunca el nombre de su amigo. Sin embargo, cuando el ángel viene, ocurre algo que no había ocurrido en toda la historia. Dios le revela su nombre a un hombre, y en este caso fue José. ¡Qué dignidad la de José! Dios lo consideró digno de guardar ese nombre, porque Dios sabía que José no traicionaría esta confianza depositada en él, intentando cambiar el nombre del niño por uno que fuera de su procedencia o que le identificara directamente a él. Lo otro es que José era un hombre obediente a Dios. En Mateo 1:24 dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Nos cuesta tanto ser obedientes a Dios. Piensa en detalles tan sencillos como el rencor. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje, la palabra de Dios diciéndonos: no puedes guardar rencor, tienes que perdonar? Y nosotros, aunque lo sabemos y lo hemos escuchado, tomamos la decisión de ignorar lo que Dios está diciendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: no hagas yunta con los incrédulos? Querida mujer, no te juntes con un hombre no creyente. Querido hombre, no te cases con una mujer no creyente. Pero insistimos en decir que tenemos más razones que Dios y más verdaderas, y terminamos destruyendo nuestras vidas. Ser obediente no es fácil. Sin embargo, José era completamente obediente a Dios. Lo último que quiero decir de José es que José no asimilaba el matrimonio solo con sexo. El versículo 25 dice: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Para esa época, muchos hombres se casaban con una mujer solamente porque veían que judicializando una relación o legalizándola podían acostarse con ella. Después lo que hacían es que, como no les gustaban sus actitudes o sus comportamientos, le daban carta de divorcio, y como ya la habían disfrutado sexualmente, la echaban de su casa. José no hizo eso. José dijo: bien, voy a recibir a María y voy a recibir a ese niño. Sin embargo dijo: no me acostaré con ella. Y el evangelista, siendo muy claro, dice que no tuvo relaciones conyugales con ella, sino hasta después que el niño Jesús nació. Por supuesto que José y María luego tuvieron un hogar y tuvieron más hijos, y el mismo evangelista nos narra quiénes eran y nos da sus nombres. Pero en ese instante José no entró apurado como: ¿qué, María? Entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a arreglar? Primera noche, estamos solitos. No. José consideró que había algo más, y consideró que había algo más importante. Hoy la gente está tan afanada por la lujuria y por el sexo. No se casan y tienen relaciones sexuales. Si no le gustó, cambian de pareja. Tanta enfermedad, tanto virus, y la gente no ha entendido esto. La sexualidad es un regalo de Dios para el matrimonio, solo para el matrimonio. Y alguien dirá que yo estoy muy desactualizado y que soy muy arcaico en mis pensamientos. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, siempre ha estado por encima y en más avanzada y más adelantado que cualquier pensamiento humano. Dios es sabio y Él sabe por qué pone las cosas en orden. Ahora miremos quién era María rápidamente. La Biblia nos dice que María era una doncella, era virgen, y además nos dice que había sido escogida por Dios para que en su vientre reposara el Hijo de Dios. El ángel Gabriel le dice a ella que ha recibido el favor de Dios, pero además dice que el ángel le dice que ella goza de la presencia de Dios.
Mire estas palabras que están en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 28. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo tú que has recibido el favor de Dios. Y miren esto: el Señor está contigo. Según las líneas genealógicas que nos presentan el evangelista Mateo y el doctor Lucas, como dije hace unos minutos atrás, al igual que José, ella también era descendiente del rey David. Pero quiero mencionar 4 cosas, solo 4, de por qué la Biblia nos muestra a María como alguien que tiene el favor de Dios y por qué la Biblia nos menciona que Dios estaba con ella. Y es porque María era una mujer integral por estas 4 razones. La primera, María era fiel a las enseñanzas de la Biblia. María durante mucho tiempo, a pesar que era una doncella que estaba tal vez entre los 12 y los 16 años, había escuchado la palabra de Dios y había tomado la decisión de ser fiel a esa palabra de Dios. En su época, alrededor de su casa, ella también veía a mujeres corruptas que, a pesar de ser del pueblo de Dios, se comportaban como paganas y gente que había olvidado a Dios. Sin embargo, ella dijo: yo me guardaré y guardaré la palabra de Dios en mi corazón. También podemos decir que ella tenía una relación diaria con Dios. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo: el Señor está contigo. Ella sabía quién es Dios. Su relación diaria no estaba limitada a leer unos cuantos versículos y cantar algunas canciones, sino que ella todo lo que hacía demostraba que temía a Dios y que en su relación diaria con Dios ella actuaba con integridad. También María era una mujer integral porque no era una mujer con mente tóxica. Ella no era una mujer llena de celos. Ella no era una mujer que mentalmente tenía malicia. Ella no era una mujer que trataba de poner fronteras para su hombre. Ella no era una mujer que tejía historias en su mente. La toxicidad es una forma como hoy se está refiriendo a la gente que daña el ambiente por sus malas conductas, por sus malas actitudes e inclusive porque necesitan ayuda psicológica y en otros casos psiquiátrica y no la aceptan. Hoy tenemos celosos y celosas empedernidos. Hoy tenemos enfermos en cuanto a la forma como se imaginan las cosas. Hoy tenemos gente que en realidad vive más en la ficción que en la realidad, y todo lo que viene en la ficción tratan de convertirlo a la realidad y dañan el ambiente de su gente. Cuando decimos que no es tóxica, significa que además ella no guardaba raíz de amargura en su corazón, ni contra nada ni contra nadie. Pero en últimas, podríamos decir, o en último lugar, que ella era una mujer integral porque era una mujer que vivió para ser un reflejo de Dios en la tierra. Ya les dije, cuando esto ocurre, María tiene entre 12 y 16 años. Sin embargo, ella es una mujer que quiere honrar a Dios con su comportamiento, con sus palabras, con su forma de actuar. En Lucas 1:38, ella responde: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Hermanos, estamos viviendo una época tan terrible. Hoy tenemos mujeres que en sus palabras y en sus comportamientos son más masculinas que femeninas. Hoy tenemos en nuestras iglesias y en nuestra sociedad en general mujeres que son retadoras, mujeres que quieren tomar decisiones en rebeldía, mujeres que no han entendido lo que significa la sumisión activa en amor, como lo menciona la palabra de Dios. Mujeres que han perdido de vista que la realización de una mujer está cuando se puede casar y tiene hijos. ¿Y sabe qué está pasando? Hoy la gente piensa que la realización de una mujer está cuando consigue un trabajo y una carrera profesional e ingresos propios. Hoy tenemos a muchas cristianas diciendo cosas como: no necesito un hombre para ser feliz.
No es eso cierto. La felicidad plena como la da Dios para una mujer tiene que integrar estas palabras que María dijo: soy una sierva del Señor. Lastimosamente también está otra parte de la sociedad femenina en la que ellas han hecho de su esposo su Señor. Así que todo lo que hacen es por honrarlo a Él. Han perdido su capacidad de decidir, han perdido su capacidad de actuar por una razón: son incapaces de aceptar que Dios es quien les gobierna. En esta dicotomía de mujeres absolutamente rebeldes y de mujeres absolutamente sometidas, entonces la sociedad dice: tenemos que reintegrar a la mujer los derechos. Y viene el feminismo para hacer daño y para maltratar a la gente, la conciencia, el cuerpo y por supuesto la vida del espíritu. Sin embargo, María no dijo: Ángel, qué pena contigo, dile a Dios que no cuente conmigo, yo no estoy dispuesta a perder mi bella figura, yo he soñado mucho tiempo con José, quiero casarme con él, quiero tener hijos con él, quiero ir de vacaciones al Mediterráneo, quiero comer ensalada de lechuga y tomate para cuidar mi figura. Ella le dijo: que Él haga conmigo como me has dicho. Pero había dicho además: aquí tienes a la sierva del Señor. Así que ya tenemos a las dos personas que van a formar este matrimonio. ¿Qué tal si hablamos del matrimonio de José y María rápidamente? El matrimonio de José y María. No tenemos muchos datos acerca de cómo fue la celebración de la boda, pero creo que no está mal pensar que fue un momento vivido con mucha alegría, tanto para ellos como para su familia. Yo creo que todos los padres, papá y mamá, siempre albergan con esperanza ver a sus hijos vestidos con el vestidito de matrimonio, desfilando por un templo, y que un ministro del Señor les diga: te declaro marido y mujer. Creo que todos desean eso. Así que ese pudo haber sido un momento muy feliz. La niña se casó o la niña se va a casar. ¿Te puedes imaginar a los padres de José y de María arreglando todas las cosas? Según la costumbre hebrea, cuando un hombre se comprometía con una mujer, su propio padre, el padre del esposo, le decía a él: tienes un año para construir el lugar donde vas a vivir. No era el suegro, era su propio padre. Así que el hombre tenía que conseguir un lugar donde construir, tenía que conseguir los materiales para la construcción y tenía que construir un lugar digno para que su esposa viviera. Cada cierto tiempo el papá del novio venía y daba vuelta y decía: esto no me gusta. ¿Por qué compraste esto? Papá, estaba más barato. Pues lo derrumbas y lo sacas de acá. Papá, voy a perder dinero. No me importa, tienes que construirlo bien. Y tenía que derrumbarlo y volver a construir. Su propio padre era el supervisor de la obra. Cuando su padre le decía: listo, todo está bien, ahora vámonos a la fiesta. Sin embargo, también es importante decir que esos detalles eran importantes, pero ¿qué tal si pensamos en que mucha gente hoy se concentra en la boda, pero no en el matrimonio? La boda no es el matrimonio. Hoy la gente gasta demasiado dinero, fuerzas, entusiasmo en preparar la boda para que sea significativa y socialmente llena de detalles que buscan impresionar y agradar a la gente. Pero la gente hoy pocas veces se enfoca en lo verdaderamente importante que es el matrimonio y no en la boda. Todos tenemos un deseo. Queremos casarnos con una gran fiesta, una gran celebración, tener un apartamento con todo dotado y además unas lindas vacaciones. Las llamamos luna de miel. Pero ese no es el verdadero concepto del matrimonio. Esta primera falencia, sumado a que adolecemos de personas sabias que nos ayuden a entender el objetivo del matrimonio, nos ha llevado a tratar de intentar compensar con un exceso de énfasis en el matrimonio ideal aquello que en realidad no es lo que las Sagradas Escrituras dicen del matrimonio. Miren, hermanos, hoy me sorprende que la gente gasta mucha fuerza, mucho dinero y mucho entusiasmo en preparar la boda. Pero si uno como pastor les dice: muy bien, el curso prematrimonial va a durar 13 semanas y tienes que venir cada 8 días para que lo hagamos, la gente no tiene tiempo. Se enfocan en lo que es la celebración,
pero no en lo que es importante para toda la vida. José y María nos ayudan a entender además una cosa que todos deberíamos entender hoy y que además quisiera que usted guardara en su vida siempre. El objetivo del matrimonio no es el matrimonio. Usted dirá, ¿estoy equivocado? No, escúcheme bien. El objetivo del matrimonio no es el matrimonio. Ya usted entenderá esto. Cuando José y María eran solteros, ellos vivían en servicio absoluto a Dios. Sus vidas, sus testimonios y el hecho que Dios los haya escogido para ser los padres de su hijo, habla mucho acerca de cómo vivían ellos cuando eran solteros. Seamos sinceros, hermanos, el matrimonio no es fácil. Y quise cambiar esto porque tal vez no es que el matrimonio no sea fácil, sino que nosotros mismos no somos fáciles. Somos nosotros los que hacemos difícil el matrimonio. Seamos sinceros, aún las mejores parejas tienen o tuvieron dificultades. Seamos sinceros, muchas parejas se muestran como sanas, pero solo disimulan sus conflictos. Seamos sinceros, muchas parejas se casaron pensando que su vida conyugal sería diferente. Al estar en el matrimonio, se dieron cuenta que no era tan feliz como soñaban. Seamos sinceros, la mayoría de las personas casadas descubren en sus parejas cosas que son muy decepcionantes. ¿Qué le parece a usted cuando él iba todo atalajado, todo bañado, todo vestido, todo perfumado? Y ahora cuando se quita las medias en la casa, eso se convierte en un infierno. Seamos sinceros, el matrimonio no es igual al romanticismo del noviazgo, no es igual. En el noviazgo quieres impresionarla a ella y ella quiere impresionarlo a él, pero además quieren impresionar a sus familias. En el matrimonio ya no ocurre eso. Seamos sinceros, un noviazgo traumático es un matrimonio infernal. La gente dice, no, nos casamos y yo sé que él va a cambiar, va a dejar de ser borracho, va a ser más responsable. No es verdad. Seamos sinceros, la mayoría de las parejas se la pasan discutiendo sin cesar y buscando consejo. Sé que llegamos a la iglesia y estamos felices, pero la verdad es que en la semana hay más discusiones y tensiones que momentos de paz. Si usted observa la forma como hoy los esposos escriben, es muy diferente a cuando eran novios. Antes había corazones, abrazos, te amo. Ahora hay expresiones como, oiga, ¿a qué hora llega? No se olvide de la leche. ¿Por qué no ha llegado? ¿Dónde está? ¿Con quién está? Seamos sinceros, un matrimonio caótico sumerge a las personas en la desesperación. Tú puedes tener problemas en tu oficina o lugar de trabajo. Puedes tener problemas en el estudio o en la academia para aprender algo. Y esas son cosas que tensionan. Sin embargo, lo peor que hay en la vida es tener problemas familiares. Nada funciona, no disfrutas nada. Pero Dios y su palabra nos muestran la alternativa correcta. Los solteros que solían servir al Señor Jesús de manera radical, ahora se la pasan los días mejorando y disfrutando de su matrimonio. ¿Por qué? Porque ahorita dije, el objetivo del matrimonio no es el matrimonio. El objetivo de la vida, inclusive siendo casados, es vivir plenamente dedicados a Dios. Las personas que se esfuerzan demasiado por su matrimonio, que buscan demasiadas consejerías porque no están siendo satisfechas en su relación, han puesto todo su enfoque en eso, en el matrimonio. Y por haber puesto su enfoque en eso, nunca encontrarán la salida. Sin embargo, las personas que aún solteros como José y María se habían dedicado a servir solamente a Dios, decidieron casarse para seguir haciendo lo mismo, vivir plenamente dedicados a Dios. Hay un pastor
que vive en San Francisco, se llama Francis Chan. Y él escribió lo siguiente, y quise tomarlo literalmente y mencionar su nombre porque me pareció honesto decirlo con ustedes. Él dice: recuerda que la Biblia no es un libro sobre el matrimonio, es un libro sobre Dios. Lo mejor que podemos hacer con nuestras breves vidas es dedicarnos a Él y a su misión. Ese es el objetivo. Y el matrimonio en realidad puede ayudarnos a alcanzar ese objetivo. Por eso, Pablo fomenta el matrimonio para aquellos que tienen tentaciones sexuales. Un matrimonio saludable ayuda a evitar tentaciones que destruirían nuestra eficacia. La gente dice, lo más sagrado que tengo es el matrimonio, mi trabajo lo enfoco en el matrimonio, todo lo que haré es por mi matrimonio. Inclusive me dicen constantemente, pastor, tengo problemas en mi matrimonio, ¿qué capítulo, qué versículo pudiera leer para saber lo que Dios me está diciendo? Entiende esto, la Biblia no es un libro sobre el matrimonio. La Biblia es un libro sobre Dios, para invitarnos a todos que solteros o casados debemos vivir dedicados para Él. Recuerda que el matrimonio puede usarse como un medio para mejorar nuestra devoción al Señor Jesús. Ayer, mientras estábamos en la reunión de jóvenes, me pareció simpático lo que dijo uno de nuestros líderes. Él estaba hablando con los jóvenes y les dijo, muchachos, miren, antes, cuando no tuve una relación sentimental con una mujer cristiana, sino que la tenía con otras mujeres, e inclusive cuando estaba soltero, en mi carro había de todo tipo de música, silvestre, Diomedes, reggaetón, mariachi, salsa e inclusive alabanzas. Pero él nos decía ayer, pero algo está pasando ahora. He encontrado a la mujer que Dios tenía para mí y ahora todo lo que se escucha en mi carro y cuando estoy en mi casa son alabanzas para Dios. Ella y yo hemos decidido dedicar nuestro tiempo para honrar y para alabar a Dios. Eso es vivir una vida con objetivo, dedicarse completamente a Dios. Pastor, ¿cómo haces para que tu matrimonio funcione con tu esposa? Quiero que entiendan esto. Aún el matrimonio del pastor tiene dificultades, pero hemos decidido renunciar a nosotros y todos los días estamos enfocados en cómo servir al Señor y el matrimonio nos ha ayudado completamente. Mi esposa esta semana, al dirigir este proyecto que hicimos ayer, estuvo durante varios días y esta semana de manera particular ayudando a los líderes. Mira, tienes que hacer esto, y se sentaba largas horas en reunión para hacer un proyecto que fuera significativo para los muchachos ayer. Tuvieron un tiempo hermoso de oración. Ella misma estuvo buscando el rostro del Señor. ¿Qué hice yo? Entendí que ella necesitaba mi ayuda completamente. Así que mientras ella estaba en reunión, yo estaba con la pequeña en la bañera. Qué rica está el agüita que nos ha dado el Señor. Mi papá me está bañando y lo hace con amor. Qué rica está el agüita, me la voy a disfrutar. Para que bien limpiecita a mi Jesús pueda agradar. Eso le canto todos los días. El objetivo del matrimonio no es el matrimonio. Cuando tú tienes un matrimonio muy romántico, llegarás a un momento en que te cansarás. Sin embargo, cuando tú te dedicas en tu matrimonio a servir a Dios, a visitar a otros, a compartir la palabra con otros, a permitir que tu casa sea abierta para que otros conozcan de Jesús, a rendir tu vida en devoción a Dios, algo va a pasar. Dios descenderá sobre tu matrimonio y te darás cuenta que ahora tu matrimonio es un matrimonio eficaz que cumple el objetivo de la vida. El evangelista Mateo dice, pero José no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Dios diseñó los placeres del sexo para el disfrute de los cristianos. Sin embargo, en este caso el escritor dice que José entendió que la sexualidad entre él y María podía esperar. ¿Por qué? Porque él entendió que el objetivo de la vida es estar dispuesto para Dios y eso significó retrasar sus propios planes.
Lastimosamente, la religión católica romana, que es una religión falsa y pagana, ha enseñado durante siglos que José y María jamás tuvieron relaciones sexuales y que por lo anterior ella fue virgen para siempre virgen. El evangelista Mateo, que además de estar inspirado por el Espíritu Santo, recibió datos de fuentes muy cercanas, posiblemente de la misma María, dice que esa intimidad sexual tuvo límite. ¿Cuál fue el límite? Hasta que ella dio a luz a Jesús. José y María sí tuvieron una vida conyugal que incluyó la actividad sexual y la reproducción por medio de otros hijos que fueron medio hermanos de Jesús el Señor. Sin embargo, en esta primera etapa podemos entender que la intimidad matrimonial es mucho más que el sexo. Hace algunas semanas, mientras estudiamos la palabra del Señor, mi esposa y yo hemos llegado a comprender que hay por lo menos 5 distintas clases de intimidad. Y solo cuando las 5 funcionan bien, podemos tener matrimonios donde haya una profunda conexión. Quiero pedirle a todos los solteros y a todos los casados y a todos los que están hoy acá y a los que nos están viendo por nuestro canal de televisión, preste atención a lo que sigue, porque lo que sigue puede cambiar su forma de pensar el matrimonio. Hay 5 tipos de intimidad. Primera, la intimidad espiritual. ¿Cuál es esa intimidad espiritual? Es la principal, la que hará que las demás funcionen. Cuando hablo de intimidad espiritual, estoy diciendo que intimidad espiritual viene de estar juntos en la palabra de Dios, de orar el uno por el otro y de adorar juntos. Usted puede tener muy buen sexo con su pareja, pero usted se va a dar cuenta que si no han crecido, no han madurado, no tienen una vida espiritual santa, el sexo se les convierte solo en la rutina con la que salen de peleas. Así que pelean y pelean, tienen sexo y se arreglan. Pelean y pelean, tienen sexo y se arreglan. ¿Por qué? Porque han entendido que intimidad es solo sexo, pero no. La primera intimidad es la intimidad espiritual. Piense en un momento en esto. Ora usted con su esposa, lee usted la palabra de Dios con ella, adoran juntos al Señor. ¿Por qué será que la Biblia hace tanto énfasis en que la gente no se case en yugo desigual? ¿Por qué no hay posibilidad a que un cristiano se case con un no cristiano? Por una razón, porque nunca lograrán esta intimidad espiritual. Es por eso que el apóstol Pablo fue tan enfático cuando escribió: no formen yunta con los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14. Y él dice: ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Queridos hermanos, José y María no tuvieron relaciones sexuales antes que el Señor Jesús naciera, pero como Él estaba en medio de ellos, como Jesús estaba en el vientre, la intimidad espiritual era más importante. Para José y para María la intimidad espiritual les saciaba, incluso les saciaba su alma y les permitía conocerse el uno al otro en sus fragilidades y fortalezas. Cuando ella estaba en embarazo, él no se desvistió ante ella ni ella hizo lo mismo, pero ¿sabe qué sí hacían juntos? Oraban el uno por el otro, recitaban la palabra de Dios y adoraban juntos a Dios. El segundo tipo de intimidad es la intimidad recreativa. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 9 dice: goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Esta clase de intimidad recreativa tiene que ver con el tiempo y las actividades que implican reír, jugar, divertirse, pasear y probar cosas que usualmente no hacemos en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de intimidad recreativa? Hermanos, poder pasar tiempo junto al otro. ¿Saben cuál es la gran queja que tenemos hoy en el matrimonio? Hombres y mujeres se quejan que el otro, cuando está en casa, solo tiene tiempo para esto. No hay dinero para pasear. No hay opción de salir a caminar y comerse solo un helado.
Y algunos dirán, muy bien, nosotros oramos, leemos juntos y adoramos y vamos al templo juntos, pero pregúntele usted, esposo, a su esposa si ella está satisfecha con usted. Pregúntele qué desea y usted se va a dar cuenta que ella desea que usted, por lo menos semanalmente, lo invite una vez a almorzar. Pregúntele a los esposos si están contentos con la forma como usted los atiende y sus esposos se darán cuenta que usted tiene tiempo para su papá, para su mamá, para los vecinos, para hacerle favores a todo el mundo, pero no para él como esposo. Pasar tiempo juntos significará que van a ser inclusive de las situaciones tensas un momento de felicidad, porque el objetivo es pasar juntos. Hace algunos días Marianita y yo amanecimos sin agua, pero ese día teníamos un compromiso. Mis suegros estaban enfermos, así que no podíamos acudir a ellos en ayuda, aunque hubiese sido más cómodo para mi esposa. Después de un rato, Marianita accedió a que yo hablara con mis padres y les dijera si nos abrían las puertas de su casa para irnos a bañar. Hermanos, llegar a una casa sin bañarse es muy incómodo. Y para mi esposa debió haber sido mucho más incómodo. Así que mientras nos alistábamos para salir, yo pude notar que mi esposa estaba muy tensionada. Y dije, tengo que convertir esto en un momento de alegría hasta que la haga reír. Así que le empecé a molestar, le empecé a cantar tonterías como que rica está la agüita y otras, a ver si se tranquilizaba. Mientras íbamos hacia la casa de mis padres, me inventé un juego. Teníamos que encontrar vehículos con un color o con un tipo de placa. Después de un momento, mi esposa estaba completamente relajada, gozando, y ahora ya estaba poniendo las nuevas reglas del juego. Dije, no importa que me gane, con tal que ella se pueda sentir satisfecha. En nuestros matrimonios debemos fomentar la capacidad de reírnos y jugar juntos para que así podamos superar las épocas de lágrimas y pruebas. ¿Qué pareja de padres no ha llorado por sus hijos? Todos los papás, por lo menos una vez en la vida, han llorado por sus hijos. Para sentirte fuerte cuando lleguen las pruebas y los dolores, deberías además reírte y jugar con tu pareja. En Eclesiastés 7:14 dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Un matrimonio con intimidad recreativa es un matrimonio de personas felices. No te vayas a casar tú soltero, no te vayas a casar con una persona asocial. Las personas asociales son terribles. Después querrá manipularte para que no estés en contacto con otros. Te querrá encerrar en tu casa, no te permitirá compartir con otros. Tengo 3 cosas más que decir, ¿me regalan unos minuticos más? Tercero, la intimidad intelectual. La Biblia dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. José y María tuvieron que desarrollar conversaciones en las que al hablar se pudieran conectar. Algunas de las conversaciones fueran en un sentido serio y posiblemente otras en un sentido más informal. ¿Sabe? No estamos preparados para tener conversaciones serias en casa. Por ejemplo, ¿cómo vamos a esperar al niño? ¿Dónde viviremos? ¿Qué necesitaremos? ¿Dónde lo compraremos? ¿Por qué evitaremos X o Y gasto? ¿Cómo enfrentaremos el viaje que desplazarnos hasta Belén donde debemos censarnos? La intimidad intelectual es algo que se ha perdido y por eso es que hoy esposo y esposa viven en la misma casa pero ni siquiera hablan, no se comunican. Él no sabe qué es lo que ella sabe, ella no sabe qué es lo que él sabe. Los diálogos de José y María no eran así. ¿Saben qué hacían José y María todo el tiempo antes que el niño naciera? Tener conversaciones serias. Estaban planeando cómo darle lo mejor al niño. Preguntémonos, ¿cuánto hablamos con nuestra pareja de las noticias políticas del mundo? ¿Somos capaces de comprender los hechos del día a día con lo que Dios dice en su palabra? ¿Es Jesús el centro de diálogos entre mi esposo o mi esposa y yo? Cuando nuestros amigos pasan por situaciones especiales, les hemos desarrollado a ellos una conversación en la que ellos encuentren solución y consejo para que salgan de su problema. Nos capacitamos juntos para saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Asistimos juntos a la reunión de entrega de notas de nuestros hijos. Medimos los gastos de manera inteligente. La intimidad intelectual nos empodera para enfrentar cualquier situación en unanimidad. Cuarto, la intimidad física.
En Cantares capítulo 1, versículos 3 o 3 en su parte A y luego en el capítulo 7, versículo 12, va a hablar una mujer y dice: grata es también de tus perfumes la fragancia, tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te aman las doncellas. Regocijémonos y deleitémonos juntos, celebraremos tus caricias más que el vino, sobran las razones para amarte. Versículo 12 del capítulo 7. Vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado las vides, si sus pimpollos se han abierto y si ya florecen los granados. Mire, allí te brindaré mis caricias. Las dos últimos tipos de intimidad es esta, la física, y ahorita les mencionaré la otra que es la emocional. Sin embargo, esta física es la más importante para los hombres, pero la más mal llevada. ¿Por qué muchas esposas han renunciado a darle caricias a sus esposos? Porque esos esposos no han entendido que muchas de sus caricias no eran una invitación a lo sexual, sino que también era una invitación a que, hey, abrázame, hazme sentir segura en tus brazos. Así que muchas mujeres han decidido huir de sus esposos, decir que tienen migraña, dolor de cabeza, que no pueden tener relaciones sexuales justo cuando él quiere porque ha llegado la visita que cada mes llega. Así que ellos están muy tensionados porque esa necesidad que tienen de lo físico no ha sido saciada. Ahí los dos son culpables. ¿Por qué? Las mujeres muchas veces no necesitan sexo, necesitan ir a arruncharse con su esposo, que su esposo las cuide. Mi esposa cada rato me dice, ámeme. Así que yo sé que ella no me está diciendo, vamos para la cama. Ella me está diciendo, ¿me abrazas? ¿Me cuidas? ¿Puedes dedicarme tiempo a mí? José y María no llegaron a la sexualidad, pero sí tenían intimidad física. Entre ellos había caricias de amor. Imagínense el solo hecho de tocar la barriguita donde Jesús crecía. Esa es una prueba natural de que entre ellos sí había intimidad física. ¿Se besaban? Sí. ¿Se abrazaban? Sí. ¿Se acurrucaban y dormían juntitos mientras ella y el bebé eran protegidos por ese excelente padre sustituto y amoroso? Sí. ¿Por qué? Porque la intimidad física fortalece el alma y el cuerpo, pero también otorga sentido de valía, de pertenencia y de competencia. Por último, la intimidad emocional. Esta es una gran necesidad de las mujeres. En Cantares 8:4 dice, yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 el apóstol dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del gran don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Este tipo de intimidad emocional es mucho más necesario para las mujeres. Constantemente las mujeres necesitan sentirse comprendidas, escuchadas y valoradas. ¿Sabe qué pasa con nosotros los hombres? Las esposas nos quieren comunicar algo importante y nosotros siempre tenemos otro elemento de distracción. El teléfono en la mano o el televisor de frente. Y luego le preguntamos a ella, ¿por qué estás molesta? Y viene la respuesta crítica, grave, esa que uno sabe que va a explotar la tercera, cuarta, quinta guerra mundial. Nada. Pero mi amor, estás rara, no me pasa nada. Y uno dice, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? No la escuchaste, no le prestaste atención, no la comprendiste. Se dice, y es verdad, las mujeres necesitan hablar cerca de 25,000 palabras al día. Los hombres normalmente hablamos solo entre 10,000 y 15,000. Cuando los hombres se van de casa y llegan luego en la noche, las mujeres no han podido hablar sus 25,000 palabras, mientras que ellos ya gastaron las 15,000 afuera. Así que cuando ella empieza a hablar, él empieza a decir, estoy cansado, estoy agotado, y ella todo el tiempo le dice, ¿me estás prestando atención? Ajá. Y viene la pregunta más terrible evaluativamente hablando. ¿Qué te acabé de decir? Y uno empieza, carpetas. Y empieza a aparecer el relojito. Procesando. Shift al suprimir.
Claro. Y entonces empieza uno a decir cosas. Y algunas veces uno dice lo que es. Y ella, por hacerlo sentir mal, no dije eso. Entonces uno entra en shock. Oh, por Dios. La intimidad emocional implica exclusividad de ambos y no solamente el dominio de situaciones. Hay parejas que son dominantes el uno con el otro, pero cuando hay exclusividad somos capaces de saciarnos. La intimidad emocional ayuda a la pareja a identificarse en sus sentimientos. En Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo escribió: por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Queridos hermanos, José y María como matrimonio son un gran ejemplo para nosotros. Jesús estaba ahora en medio de José y María. Y ese amor por Él, que es Dios sobre todas las cosas, les ayudó a ellos a superar todos los obstáculos y a comprender que el objetivo de la vida es estar dispuestos para Dios. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.